que el Señor Jesucristo, habiendo salido del templo, dice la Biblia que los discípulos le dijeron a él acerca de las piedras y de la grandeza del templo que había en los días en los cuales el Señor había venido a la tierra. Y Jesús les dijo a los que admiraban el templo: de cierto os digo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Es increíble, ¿verdad?, que quizás en el corazón de los discípulos del Señor y los apóstoles había cierto orgullo, había algo en que poderse ellos gloriar en el templo que estaba edificado en Jerusalén. Usted sabe que ese templo había sido destruido en los días de Nabucodonosor, pero dice la palabra del Señor, y vemos a través de la historia, que ese templo se restableció. Y en los días del Señor Jesucristo, Herodes, para querer ganarse el corazón del pueblo, pues terminó también de edificar y ponerle grandeza a ese templo. Cuando el Señor Jesucristo, ya cerrando el ministerio, y lo vemos nosotros en Mateo 24, que dice la palabra del Señor que los discípulos le dijeron acerca de la grandeza de ese templo, y el Señor les dice: de cierto digo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Entonces los discípulos vinieron y le preguntaron al Señor por aparte: dinos, ¿cuál será la señal de tu venida? ¿Cuál será la señal de la venida del Hijo del Hombre? ¿Cuáles serán las señales que se darán en los tiempos de los cuales tú dices que el templo va a ser destruido? Y entonces el Señor les dice: mirad que nadie os engañe. Y nosotros encontramos una serie de acontecimientos en el libro de Mateo 24, los cuales no solamente era un mensaje para los que estaban oyendo en ese momento, sino que también para nosotros, la iglesia del Señor, entendiendo que algunos acontecimientos los discípulos iniciales no lo vieron, pero que quedaron escritos para nosotros, y entender nosotros cómo es que estamos nosotros caminando hacia el tiempo final. Pero en la palabra del Señor nosotros encontramos que en los días de Nabucodonosor, Babilonia vino y tomó Jerusalén. Y ustedes saben la historia, que dice la palabra del Señor que se llevaron los vasos sagrados. Muchos jóvenes y mucha gente de Jerusalén fueron llevados cautivos. Entre Jerusalén y Babilonia habían 1200 kilómetros de distancia. Es decir, que fue a una distancia muy, pero muy lejos. Nosotros tenemos contado los kilómetros que hay de aquí hasta la puerta de nuestra casa en Guatemala, y son 1200 kilómetros de distancia. Y entonces Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Pero resulta que estando ya ellos en Babilonia, muchos de los que, hermanos amados, fueron llevados cautivos, y entre algunos de ellos estaba Daniel. Y usted se recuerda que cuando uno lee el libro de Daniel, dice que Daniel y sus compañeros propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. La Biblia dice que aún Nabucodonosor había determinado darles porción, alimento, vino, mas ellos dijeron que no querían tomar, ni comer ni tomar de la vianda que había de la mesa de Nabucodonosor. Y ellos respetaron eso, y dice la Biblia que pasado un tiempo vieron, y el rostro de los hijos de Israel estaban más saludables que los rostros de los otros que estaban en Babilonia. Pero entonces hay cosas que se dieron dentro de ese reinado, y que cuando nosotros estudiamos, cuando dice la palabra del Señor que Nabucodonosor edificó, construyó, hizo una estatua la cual tenía que ser adorada. Cuando nosotros vamos y estudiamos el 666 en la estatua de oro de Nabucodonosor, encontramos cómo Dios, hermano, tenía y tiene un mensaje a través de esa estatua de hace muchos años, pero que también para nosotros sería un mensaje, y que gracias a Dios por la revelación y el entendimiento, ahora aquello que estaba oscuro podemos nosotros entenderlo y verlo bajo una perspectiva apostólica, profética, verlo desde un ángulo diferente, y entender que los tiempos que nosotros vivimos son como tiempos que se vuelven a repetir. Pero en nosotros
hay algo que nosotros estamos viviendo, tiempos finales. Para el pueblo de Israel estaban viviendo tiempo de cautiverio, tiempo de esclavitud, tiempo de dolor, pero los tiempos que se avecinan, el día domingo cuando el hermano Cristian estaba predicando y él hablaba, de las diferentes rebeliones, una de las cosas que me vino a mi corazón, a mi mente, a mi pensamiento fue entender que las rebeliones de los tiempos finales van a ser rebeliones muy fuertes. De tal manera que nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón para que de una u otra manera no seamos nosotros traídos también bajo un espíritu de rebelión. Como que yo pude entender y ver que si hay rebeliones que se muestran en la Biblia, era entender cómo serán las rebeliones del tiempo final. Cómo será la actitud y el corazón de muchos en cuanto a lo que es Dios, en cuanto a lo que es gobierno y sujeción. Y entonces yo pude entender que los tiempos finales serán tiempos marcados con mucha rebelión. Eso pude yo sentir el día domingo, que vienen tiempos de mucha rebelión. Nosotros vemos, por ejemplo, gente que se va a estar rebelando a autoridades, a gobiernos, gente que no quiere estar ya más sometida. Pues lamentablemente ha habido abuso de gobierno, y entonces hay también un tipo de rebelión de parte de la humanidad, porque la humanidad está cansada de estar bajo un dominio. Pero lamentablemente también podemos ver nosotros que hay rebeliones que se dan porque en el corazón del hombre hay rebelión, porque a veces el hombre le cuesta, y cuando digo hombre no me refiero a un sexo especial, sino a la humanidad, que hay una lucha interna en nuestro corazón, y es el hecho de caminar en obediencia. Y hay veces que aún caminar en obediencia hacia lo que Dios dice y su palabra, a nosotros a veces nos cuesta, y estamos luchando, porque dentro de nuestro corazón hay semillas de rebelión, hay semillas que no quieren someterse a la obediencia. Hay veces que la esposa no quiere sujetarse al marido, el marido no quiere sujetarse a Dios, los hijos no se quieren sujetar a los padres, y de una u otra manera como que hay una semilla de rebelión que está cabalgando, pero que nosotros como hijos de Dios tenemos que discernir para este tiempo y pedirle al Espíritu Santo de Dios que nosotros seamos una generación diferente, que aunque el mundo, hermano, y la humanidad esté caminando hacia una rebelión, nosotros estemos caminando hacia una obediencia, que podamos nosotros marcar la diferencia, que nosotros podamos ser como esa luz que en medio de la oscuridad está alumbrando de una manera distinta y diferente. Pero cuando estudiamos nosotros la estatua de Nabucodonosor, hay algunas cosas que son bien interesantes, porque la estatua de Nabucodonosor estaba marcando también la historia de los imperios, de los gobiernos que habrían de darse en la tierra desde los días de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y los otros imperios que iban a venir. Pero quisiera yo detenerme en cuanto a la revelación y el entendimiento de qué fue lo que hizo Nabucodonosor. Dice la palabra del Señor, y aquí quiero que vayamos a este libro de Daniel, capítulo 3, del versículo 1 al 5. Y aquí tengo yo, hermano, pues entresacado lo que me interesa que estudiemos. Dice la Biblia: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y la anchura era de 6 codos. Cuando uno estudia los codos en la Biblia, el codo más o menos tenía una medición de 45 a 50 centímetros. Si estamos nosotros pensando en 50 centímetros y estamos pensando de 60 codos, estamos considerando entonces que la estatua tenía una altura de 30 metros. Pónganse a pensar, era una estatua muy grande, porque 60 codos prácticamente sería lo que serían 30 metros de altura. Y dice la palabra del Señor que la anchura sería de 6 codos. Estamos pensando en una anchura de 3 metros, 30 metros por 3 metros de ancho. Si estamos nosotros considerando que, si no estoy mal, el edificio tiene 30 metros de largo, ¿verdad? Así es, por 15 de ancho, así es, 30 por 15. Entonces la estatua de Nabucodonosor tenía más o menos el tamaño de lo que es desde esta pared hasta la pared del fondo. Póngase a pensar el tamaño de la estatua. Eran 30 metros de alto
por 3, ¿por qué? Por 6 codos, es decir, 3 metros de ancho. Pero cuando nosotros estudiamos la estatua de Nabucodonosor, es impresionante ver que hay un mensaje que está escondido y que es un mensaje, que un número que tiene que ver con el número de rebelión o el número del anticristo. Cuando el hermano estaba diciendo el día domingo y hablaba acerca del anticristo, una de las cosas que me llamó la atención es que esa palabra está ligada a la rebelión. El hijo de perdición, el hijo de rebelión, el inicuo, dice, y esa palabra inicuo en la Biblia significa el que no tiene ley. Inicuo significa sin ley, sin gobierno, sin autoridad. Eso significa la palabra inicuo. Una persona inicua es una persona que no acepta gobierno, se rebela, él no quiere ley sobre su vida, él es un inicuo. Entonces al hijo de pecado, al hijo de perdición, al anticristo, en la Biblia se le conoce como el inicuo, el rebelde, rebelión, insujeción, el que no está bajo subordinación, se rebela, no quiere estar bajo gobierno. Pero cuando nosotros estudiamos, encontramos, y hermano, y aquí no es necesario tener tanto entendimiento, porque podemos nosotros encontrar 60 codos, 6 codos, y dice la palabra del Señor que la orden era: se ha ordenado a vosotros, pueblos, naciones y lenguas. Quiere decir que el gobierno del anticristo es un gobierno mundial. Es un gobierno que no solamente se va a manifestar sobre una nación específicamente, sino que es un gobierno mundial. Es un gobierno que va a tocar pueblos, naciones y lenguas. Y dése cuenta usted cómo es increíble ver que desde Babilonia, desde esta tierra donde se levanta esta estatua, Nabucodonosor da una orden. Ahora, ¿cómo es posible si ellos no tenían todavía el control de todas las naciones? Ese gobierno no era un gobierno que fuera un gobierno imperial y que fuera un gobierno que tuviera el dominio de todas las naciones. Pero es entendible que no era la voz solamente de Nabucodonosor, sino que es el espíritu del anticristo, el espíritu de Satanás, enviando ya un mensaje directo, no subliminal, sino que como que estuviera hablando a nosotros, a las generaciones que habrían de venir, que iba a haber un tiempo de un gobierno en la tierra, de un gobierno mundial. Usted sabe que la lucha más grande que hoy en día están librando las naciones es cómo poder tener gobiernos estables. Usted sabe que han habido una serie de gobiernos bajo ciertos conceptos, bajo ciertos lineamientos, y se habla de democracia, imperialismo, se habla también, hermano amado, de socialismo. Y entonces cada quien, según el ángulo que quieran percibir o quieran ver, buscan que haya el mejor gobierno. Y algunos dicen que el socialismo es lo mejor, otros dicen que la democracia. Y entonces encontramos que hay un sinnúmero de conceptos en relación a qué sería lo mejor. Pero en el tiempo final, una de las cosas que nos va a llevar y está llevando a la humanidad es que la humanidad va a buscar de cómo poder globalizar. El concepto de globalización es un concepto que no es nuevo en la Biblia. La Biblia ya habla y muestra también un gobierno global, una globalización. ¿Cómo poder tener una sola moneda? Usted sabe que Europa ha hecho el intento de tener una sola moneda, y hay naciones que desistieron de su moneda y establecieron el euro, y entonces el euro es la moneda que rige. Es increíble porque hay algunas naciones acá del lado nuestro, hermano, que se rigen a través de la moneda del dólar. Nosotros estamos sorprendidos porque fuimos a Nicaragua, y a pesar que en Nicaragua, y aquí está el hermano Quique, no me dejará mentir, es un pueblo que no tiene una buena economía, hay tanta necesidad y tanta escasez, pero uno llega al tendejón más pequeño de la esquina y usted va a pedir un refresco y dice usted: ¿acepta dólares? Sí, le dicen, y le cambian a usted $1, $2, $3, $5, le aceptan la moneda del dólar con tanta facilidad. Pero usted vaya con $1 a comprar, no sé, alguna tienda de la esquina, no le van a aceptar $1, no se lo van a cambiar.
Y ahí tan fácilmente a uno le cambian, hasta en la tienda más pequeña le cambian el dólar, no hay ningún problema en Nicaragua. Y entonces hay veces que se dice, bueno, ¿y qué tal sería que no hubieran pesos, colones, quetzales, sino que hubiera solo una moneda que rija todo el sistema financiero? Y eso sería lo mejor para no estar uno batallando. A veces nosotros nos quedamos pensando y nos damos cuenta, hermano, como que hay países que cuando cambian la moneda les favorece. Y entonces dice, bueno, ¿cuánto me favorece? Porque por $1, entonces a nosotros nos dan 12 pesos 50, ¿verdad? Entonces, si estamos pensando en $1,000, estamos que vamos a alcanzar más de 12,000 pesos. Entonces ahí a veces se está batallando, se está librando, pero cuando vamos a Guatemala y cambiamos, el cambio cambia, es diferente. Pero entonces la humanidad quisiera en un momento dado, usted sabe que el sistema de globalización no solamente es un sistema en cuanto a economía, sino que usted sabe que el gobierno que se aproxima sobre la tierra es un gobierno que va a afectar lo que es lo político, lo económico, lo espiritual o lo religioso. ¿Cómo poder tener un gobierno que pueda tener el dominio político, el dominio religioso, el dominio financiero y hasta el dominio bélico? Usted sabe que una potencia mundial, cuando una nación se le considera una potencia mundial, se va a medir la capacidad política que tenga esa nación, su potencial financiero y su potencial bélico, la fuerza bélica que tiene esa nación. ¿A quienes se le llama naciones potencias mundiales? ¿A qué naciones? Guatemala no es una potencia mundial, México no es una potencia mundial. Son pocos los países que se consideran como potencias mundiales. Ahora, ¿cómo es que ellos miden esa potencia? Lo miden en base a su economía, lo miden en base a la ciencia, lo miden en base, hermano amado, a la política, lo miden en base al poder que tienen en cuanto a lo que es, hermano, lo que es lo bélico. A veces uno se pone a pensar, yo le digo a usted, es increíble cuando uno ve que hay naciones que intervienen a favor de otras naciones. Cuando uno, yo no tengo ahorita yo los datos, pero por ejemplo, cuando Estados Unidos ha tenido que intervenir para ayudar a otras naciones, usted sabe que el enviar soldados, el enviar ejército, el enviar aviones, el enviar buques, representan millones de dólares para dar ese sostenimiento. Y no cualquier nación tiene esa capacidad. La capacidad de enviar armamento, la capacidad de mandar soldados y la capacidad de tenerlos. Y hay veces que los tienen hasta 2, 3, 4, 5 años. Y eso muestra que hay una potencia. Dice que se cree que si todo ese dinero se lo dieran a ciertas naciones, con eso pagarían la deuda externa que ellos tienen. O sea, se pone a pensar qué poder hay ahí. Entonces, cuando nosotros estamos considerando el mensaje de la estatua de Nabucodonosor, es el mensaje del anticristo. Es el mensaje que nosotros podemos entender que para este tiempo, hermano, se ha de despertar nuevamente. Yo le recomiendo a usted, si usted puede entrar al internet, usted tiene internet. El día domingo yo estaba escuchando al apóstol Sergio dar un tema, y el tema es el misterio de la mujer, así se llama, por si lo quiere buscar, se llama el misterio de la mujer. Y él lo predicó este día domingo. Pero este domingo, cuando el apóstol Sergio estaba hablando del misterio de la mujer, si no estoy mal, Apocalipsis capítulo 17, él hablaba acerca del misterio de la mujer, pero él daba un ángulo, una predicación, una interpretación en relación que el misterio de la mujer no es un sistema religioso solamente, sino que es el poder que Europa ha tenido a través de la historia. O sea que el enfoque que el apóstol Sergio le dio es un enfoque quizás mucho más amplio, quizás, hermano, mucho más claro. Yo me pongo a pensar que desde el ángulo que él lo dio a muchos quizás de las naciones, porque habló de España, habló de Francia, habló de Inglaterra, habló de muchas naciones, y cómo es que las naciones europeas, específicamente Europa,
ha tenido un poder, y él hablaba de los poderes de Europa, y hablaba del poder esotérico, del poder religioso, del poder cultural, del poder económico, del poder de conquista, todo. Vaya usted a esa prédica y a usted le va a ayudar mucho para entender lo que esta noche yo le quiero también trasladar. Pero es importante, hermano, que nosotros veamos estos tiempos y entendamos estos tiempos y qué es lo que el Espíritu Santo de Dios nos quiere hablar, nos quiere decir. Ahora, cuando nosotros vemos acá, vemos nosotros, por ejemplo, un primer 6 cuando dice la Biblia 60 codos, un segundo 6 cuando dice la Biblia 6 codos. Y es interesante ver que dice la palabra que se tenían que postrar a la orden, dice la palabra del Señor, y en el momento que se oyera el sonido del cuerno, de la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita, encontramos nosotros que eran 6 instrumentos musicales. Y entonces 60 codos, 6 codos y 6 instrumentos musicales nos muestran a nosotros, hermano, un 666, es decir, un mensaje a través de la estatua de Nabucodonosor. Usted recordará que dice la palabra del Señor que ellos determinaron no postrarse. Ellos dijeron: nosotros no nos vamos a postrar. Y si eso significa que tengamos que ser nosotros arrojados y seamos puestos en el horno de fuego, usted se recordará que era el hecho de adorar la imagen o el hecho de ser metidos dentro del horno de fuego. Ellos dijeron: nosotros no vamos a adorar, nosotros no nos vamos a postrar. Es tan así, hermano, que hasta le dijeron: ustedes consideren eso. Dice: nosotros no tenemos que considerar. Y aun si nosotros somos metidos dentro del horno de fuego y tengamos que morir, estamos dispuestos a morir, pero nosotros no vamos a rendirle culto a la imagen que ha levantado Nabucodonosor. ¿Se da cuenta usted que es tremendo? Porque había una orden, y era la orden de postrarse, era la orden de adorar, era la orden de reconocer, hermano amado. Y usted sabe que una de las cosas que el nivel, escuche esto, el nivel más alto de adoración se llama postración. Cuando nosotros nos postramos es una de las actitudes más altas de adoración. Por eso usted recuerda que allá en Mateo capítulo 4, cuando Satanás le pidió adoración a Jesús, no le dijo solamente: adórame, sino que le dijo: póstrate delante de mí. Le dice: póstrate delante de mí. Y Jesús le dice estas palabras: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás le dice: si tú postrado, se recuerda que le dice: si tú postrado me adoras, todos estos reinos y todo lo que hay en estos reinos te lo daré a ti. Ahora dése cuenta usted cómo es que Satanás, que el Señor lo reprenda en esta hora, ¿verdad? Muchas veces anhela ser adorado, y que el adorar sea bajo una actitud de postrarse. Cuando nosotros vemos a los patriarcas en la Biblia, encontramos, hermano amado, que muchos de ellos cuando adoraron se postraron. Ellos se rindieron, porque el postrarse significa rendirse, significa darse, significa entregarse. El postrarse en la Biblia era la actitud física del más alto nivel de adoración. Era la actitud de estar postrado delante de Dios. Y entonces fíjese usted que ellos querían que también ellos se postraran, ellos también adoraran de esta manera. Pero Jesús dijo en esta oportunidad: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y dése cuenta usted que Satanás es tan astuto, y Satanás sabe que en medio de la adoración hay herencia. Los adoradores tenemos herencia. Porque el principio de Satanás es este: si tú postrado, yo te daré esto. Quiere decir, hermano, que Satanás sabe que cuando hay adoración hay también herencia para los adoradores. Y entonces los adoradores tenemos herencia. Dios nos da herencia. En medio de la adoración Dios reparte herencia. Y entonces por eso es que el Señor dice que Él está buscando en este tiempo que le adoremos en espíritu y en verdad. Ahora, mire, cuando analizamos nosotros y estudiamos esta estatua, hay algo que es interesante ver. Por eso le dice acá en este estudio, dice: el tiempo final es sombra de lo que había de venir.
Cuando nosotros estamos estudiando el estatua de Nabucodonosor, podemos ver un mensaje para nuestro tiempo. Cómo poder traer ese acontecimiento a este tiempo y poder entender y poder verlo, que hay un mensaje de parte de Dios para nuestras vidas, para poder entender cómo Satanás de una manera subliminal. Por eso encontramos en el libro de Apocalipsis que dice: el que tenga sabiduría, que cuente el número, porque es número de hombre. Entonces hay que tener sabiduría y entendimiento para conocer dónde y cómo opera el espíritu del anticristo. La palabra del Señor dice desde los días del apóstol Juan, dice: ya está en operación. El espíritu del anticristo es un espíritu que ha estado en operación, se mueve, trabaja a través de muchos sistemas y de formas. Mucha gente ha caído, muchas iglesias han caído bajo el espíritu del anticristo, muchos movimientos han caído bajo ese espíritu. Hermanos amados, muchos ministros y pastores han caído bajo el dominio del espíritu del anticristo. Pero ahora yo le digo algo: nosotros tenemos que tener un discernimiento y un entendimiento espiritual para saber nosotros cómo es que nosotros nos vamos a mover en este tiempo, el sistema de vida, la calidad de vida que nosotros tenemos que tener delante de Dios. El tiempo de los gentiles está demarcado por una similitud. Comienza con la adoración de la imagen que forjó Nabucodonosor, en la que aparece la cifra 666, y tendríamos que analizar alguna cosa más todavía. Y terminará con la adoración de una imagen diabólica que al final de los tiempos, que representa a la bestia y cuyo número es 666. Es decir, que lo que nosotros vemos, hermano, en el libro de Daniel capítulo 3 y vemos en Apocalipsis capítulo 3, es como que se estuviese repitiendo nuevamente el acontecimiento. Es decir, que si nosotros analizamos Daniel capítulo 3 y analizamos Apocalipsis capítulo 13, es como que si fuese lo mismo, solo que en diferente tiempo y diferentes personas, pero el espíritu es el mismo. Y lo que tenemos que analizar, lo que tenemos que ver nosotros, es discernir los tiempos. Usted y yo tenemos que ser como los hijos de Isaacar. Los hijos de Isaacar dice que eran entendidos en conocer los tiempos, hermano. Mire, no habría peor cosa, hermano, de estar uno viviendo en un tiempo y no conocer el tiempo que está viviendo, y no saber cómo manejar esos tiempos, y no saber cómo conducirse en esos tiempos, no saber, hermano, discernir. Mire, lo más tremendo que podría acontecerle a alguien es habiendo asistido a la iglesia Adonai, habiendo oído palabra y quedarse para la gran tribulación. ¿Me entiende? Está bien que se quede alguien que no ha oído, está bien que se quede alguien que no ha aprendido, está bien alguien, hermano, que está desinformado, pero alguien que está informado, alguien que sabe, alguien que es cristiano, alguien que tiene Biblia, alguien que sabe acerca de esto, hermano, y que no pueda mantener la actitud correcta y saber el tiempo que estamos viviendo. Mire, eso es como que el Espíritu de Dios en este tiempo nos dice a nosotros, la iglesia: abre bien tus ojos y empieza a discernir, empieza a ver, empieza a darte cuenta la operación del espíritu del anticristo, el movimiento, la forma y el sistema en el cual se está moviendo. Entonces nosotros tenemos que ser gente entendida para poder ver y poder estudiar. Daniel capítulo 3 es un reflejo de lo que es Apocalipsis capítulo 13. Solamente tenemos que tener el entendimiento para poder discernir, para poder entender y para poder ver cuál es el sistema. Entonces, algo que yo puedo entender según Daniel capítulo 3 y los primeros capítulos, creo una cosa, y aquí hay un mensaje para los jóvenes. Los jóvenes van a ser tierra propicia que el anticristo va a buscar. Usted se va a dar cuenta que dice la Biblia en Daniel capítulo 1, Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 3. Cuando Daniel llegó a Babilonia, Daniel era un joven. Él no era un anciano, él era un joven. Y los otros 3 compañeros también eran jóvenes. Ellos eran muchachos. Y dice la Biblia que cuando el sistema de Babilonia los vio, miró que en ellos había sabiduría, había entendimiento. ¿Y sabe qué hizo Satanás?
Lo primero que hizo desde este ángulo de la escritura es que les cambió de nombre. Cambiar de nombre significa cambiar de identidad. Hay algo que a veces la juventud lucha y es identidad. Saber entender quién soy, saber entender para qué estoy en la tierra. Hay jóvenes, hermanos, y no solamente jóvenes, la humanidad hoy hasta está confundida en su sexualidad. Y entonces dice, ¿será que en la Biblia hay un tercer sexo y habrá un cuarto sexo? ¿Será que es posible que haya lesbianas y es posible que hayan homosexuales? Porque siento yo una atracción por una mujer siendo yo mujer, porque siento yo una atracción por un hombre siendo yo hombre. Es una operación del espíritu del anticristo. Cuando uno estudia el libro de Daniel, en los últimos pasajes, una cosa que llama la atención acerca de ese príncipe, dice que no tendrá consideración de las mujeres. Pero cuando uno va a eso, significa no sentirá deseo hacia las mujeres. Y aquí hay algo que hay una revelación. Puede entenderse y se puede creer que el anticristo será un gay. Será una persona que no tenga definido su sexo. Y aquí teníamos nosotros que analizar que si no tenemos definido nuestro sexo, ya hay una operación del anticristo sobre nuestras vidas, y tenemos que reprenderla y echarla fuera en el nombre poderoso de Jesús. No sé si da un aplauso, Señor, pero tenemos que ponernos nosotros en autoridad y decir: no, eso no es así, eso no es lo que enseña la Biblia. ¿Y qué vamos a hacer? Y usted se encuentra que hay una serie de conflictos hoy en día. ¿Cuántos gobiernos están autorizando esto? Mire, nosotros vamos a tener una plática para matrimonios el próximo 14, que es día miércoles. Y yo quiero pedirle a las parejas que vengan el próximo miércoles. Por favor, tómenlo en cuenta, venga. Vamos a platicar de algunas cosas que son importantes. Queremos platicar con la pastora y ustedes y hablar algunas cosas importantes que quizás hoy no podemos hablarla porque tienen que ver con sexualidad y tienen que ver con familia. Pero hermanos, dése cuenta usted que esto era parte del pensamiento y era parte de un espíritu que se estaba moviendo. Oiga lo que le voy a decir, escuche esto por favor. Dice la palabra del Señor que cuando en el libro de Ezequiel Dios exhortó a la nación de Israel, ¿se recuerda usted que Dios llamó a Ezequiel y le dijo a Ezequiel? Y dice la Biblia que lo tomó por un mechón y lo llevó hacia donde estaba el templo. No lo llevó al templo pagano, lo llevó al templo de Jerusalén. Y le dijo: Ezequiel, te voy a mostrar las abominaciones que se hacen dentro de la casa. Y usted recordará que dice la Biblia que Dios, hermano, abrió con su dedo un agujero a través de la pared y le dijo a Ezequiel: mira, observa. Y entonces dice que pudo observar las cosas que se daban dentro de la casa de Dios. No era dentro del templo pagano, era la casa de Dios. Y dice la Biblia que las mujeres estaban endechando a Tamuz. Dice la palabra del Señor que estaba también el Dios de los celos. Dice la palabra de Dios que los sacerdotes estaban mirando hacia el sol. Había una falsa adoración, estaban adorando al sol. Las mujeres estaban endechando a Tamuz. Dice la Biblia que los príncipes traían el ramo a la nariz. Y lo que han podido entender los estudiosos de las escrituras es que ellos se drogaban. Ya en esos días ya había droga. Ellos traían el ramo y se drogaban. Y hermano, y dice la palabra del Señor que le dice el Señor a Ezequiel, y hay cosas más abominables que tú vas a ver. Y dice la palabra del Señor que habían también actos de inmoralidad y había pornografía, porque dice la palabra que miraban las imágenes de los caldeos y dice que los miraban semidesnudos y entonces las mujeres en su corazón los deseaban. Quiere decir que ya había un espíritu de inmoralidad sexual. El espíritu del anticristo es un espíritu que opera bajo un espíritu de inmoralidad sexual. Es un espíritu que cambia identidad de sexualidad. Hermanos, si eso está pasando, pararnos en autoridad y decir: no, Dios me crió para que yo sea un siervo de Dios y Dios me crió para que yo sea una sierva del Señor. Y hermano, y echar fuera todo espíritu inmundo en el nombre de Cristo Jesús. Ponernos nosotros en autoridad, en gobierno, en el nombre de Cristo, hermano, y creer que este tiempo es un tiempo en donde el Espíritu de Dios nos va a ayudar
a definir realmente nuestro verdadero carácter en Cristo Jesús. No empezar a buscar, ¿no será que yo soy una niña metida dentro de un cuerpo de hombre? Señor, reprenda al diablo. ¿O seré un niño metido dentro de un cuerpo de mujer? Mire, cada día más en el mundo de la farándula, cada día más salen más del closet. Y sabe que da vergüenza, hermano. Dice uno, pero tanto músculo, tanta belleza para que sea gay. Venga ese día miércoles, porque aquí vamos a orar fervientemente. Vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos ayude, hermano. A clamar, a interceder y a gemir, porque hay cosas que están dentro de mi corazón y dentro de mi mente que yo no le puedo expresar ahorita a usted. Pero fíjense que es importante ver Daniel capítulo 3 y poder traer Daniel capítulo 3 juntamente con Apocalipsis capítulo 13. Ahora había un cambio de alabanza. Dice la palabra del Señor que quisieron que ellos adoraran la imagen de acuerdo a la música de Babilonia. Entonces estaba trastocada la música, estaba trastocada la identidad, estaba trastocada la sexualidad, estaba trastocada en muchas áreas de la vida. Pero dice la Biblia que ellos propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Ellos se guardaron íntegros, ellos se guardaron en santidad. La iglesia de este tiempo es una iglesia que se tiene que proponer en su corazón y dice: yo no me contamino con esas cosas. Amén. Bueno, entonces mire acá, Apocalipsis 13:18. Aquí hay sabiduría, dice la palabra. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Entonces, cuando el apóstol Juan recibe la revelación y viene y se escribe en el libro de Apocalipsis, no se da el nombre, pero sí se da el número. Pero hay un mensaje que tenemos que discernir, hay un mensaje que tenemos que poder tomar y entender cómo opera. No solamente el hecho de pensar quién es el personaje, sino cómo opera el espíritu que opera en ese personaje. Porque mire, hay gente que dice: yo mejor me quedo en la gran tribulación, quiero conocer al anticristo. Pero hermano amado, pero sabe una cosa, que como una antesala antes de la manifestación de este inicuo, dice la Biblia que el espíritu de operación de él ya está en la tierra. Es increíble que el espíritu del anticristo es un espíritu que ya está en operación. Cuando aparezca el personaje, hermano, ya solamente va a venir a establecerse en la tierra, a venir a tomar gobierno y autoridad, pero el espíritu ha sido enviado anteriormente. ¿Sabe cómo yo logro entender esto? Escuche desde el ángulo que se lo voy a decir. ¿Quién le preparó el camino al Señor Jesucristo en el ministerio? Juan el Bautista, como un profeta. Entonces dése cuenta usted que vino el espíritu de Elías operando en la tierra, trayendo arrepentimiento, preparando el camino de aquel que había de venir. Es tan así que dice la palabra del Señor que vinieron algunos a Juan y le dijeron: Juan, ¿eres tú el que habría de venir? Y Juan dice: no, yo solamente soy una voz que clama en el desierto, el que viene después de mí. Pero ¿qué podemos ver? Que hubo una operación de un espíritu que se adelantó, un espíritu que vino a preparar. De la misma manera, el espíritu del anticristo está preparando la manifestación del anticristo. Ahora, lo que tendríamos que analizar es no permitir que la operación de ese espíritu toque nuestras vidas. Porque usted sabe que miren, cuando por ejemplo el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: ¿ustedes de qué espíritu son? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir a nadie. Pero quiere decir que el espíritu de una persona identifica el padre de esa persona. ¿Me entiendes? O sea, según el espíritu con que se mueve, es el espíritu que tiene del Padre que está en él. Por eso Cristo dijo: si ustedes fueran realmente hijos de Abraham, las obras de Abraham harían.
Pero por cuanto no son hijos de Abraham, ustedes hacen las obras de Satanás. Si ustedes fueran hijos de Dios, o sea, de acuerdo a la operación del Espíritu. Entonces hay un espíritu que hoy en día se está moviendo, y es un espíritu, hermano, que quiere alcanzar también la iglesia, así como quiso alcanzar a aquellos hebreos. Pero ellos se guardaron, ellos dijeron que no, porque ellos sabían que había una operación de espíritus detrás de todo este movimiento babilónico. Ahora, dése cuenta acá que dice: hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, que su número es 666. Ahora, en esta versión quiero que vayamos ahí. Dice: el Señor no declaró el nombre del personaje, cuyo nombre es 666. Y el apóstol Juan dice al respecto: aquí se necesita esforzarse. En esta versión dice: aquí se necesita, allá dice sabiduría, aquí dice esforzarse mucho para poder comprender. Si hay alguien que entienda, trate de contar el número del monstruo o de la bestia, porque es el número de un ser humano, y ese número es 666. Pero ¿qué veíamos? Que en la imagen de Nabucodonosor ya había un mensaje del anticristo. Ya había un mensaje, hermano, enviado a la tierra. Ya había una sombra desde los días de la antigüedad para prepararnos a nosotros y hacernos entender. Vean, el sistema de Babilonia es un sistema operando bajo el espíritu del anticristo. Entender nosotros que, hermano, que se vienen entidades espirituales que se soltarán sobre la tierra. Entidades espirituales, hermano, yo no sé, pero ¿cuál será la conducta de la humanidad? El apóstol Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, has de saber esto, que los tiempos finales son tiempos muy peligrosos. Esa palabra muy peligrosos en el griego significa tiempos difíciles de vivir. O sea, va a ser muy difícil vivir en la tierra. Son tiempos muy peligrosos. Tiempos. Y yo creo que tenemos que agarrarnos de la vid verdadera y no soltarnos de esa vid verdadera, ¿verdad? Que es Jesucristo. Ahora, trate de contar Apocalipsis 13:18. En este verso, la palabra griega utilizada para traducir contar, ahí lo ve usted, es cefiso. Esa es la palabra en griego que se usa en relación a la palabra contar. Y esa palabra cefiso significa contar, calcular, computar, sumar. Dichas operaciones pueden ser hechas utilizando los siguientes elementos. Hay dos elementos como se pueden contar. Número uno, a través de números, y número dos, a través de letras. Usted sabe que hay también letras que tienen números. Por ejemplo, en las letras romanas, usted sabe que hay letras romanas que tienen un número, tienen una cantidad. Entonces se puede contar con números y se puede contar también con letras. Entonces debemos analizar los números que describen la medida de la estatua y la cantidad de instrumentos que se utilizaban para su adoración, para comprender el mensaje. Entonces veíamos 60 codos, 6 codos, 6 instrumentos, que nos dan un total de 666. De entrada ya había una numerología, ya había ahí, hermano, un mensaje. Pero también se puede contar a través de letras. Los nombres y palabras del idioma griego y hebreo también representan números que al sumarlos obtenemos cantidades. A eso se le llama gematría, lo cual nos proporcionan enseñanzas. Ahora, si vamos a la escritura, por ejemplo, vea usted, aquí hay unos ejemplos. En el libro de Romanos, o la epístola de Romanos, capítulo 16, 22 y 23, nosotros vemos ejemplos de nombres que se le daban se le daba el nombre de números. Por ejemplo, dice, en el Nuevo Testamento vemos que en la antigüedad era normal utilizar números en vez de nombres. Por ejemplo, habían hermanos que se llamaban, o personas que se llamaban tercio. Habían algunos que se llamaban cuarto. Entonces, como por decir algo, tercio Pablo. Entonces se usaban números para darle también nombres. Usted no sé si ha sido cuenta que aquí en México salió una ley que al que no le gusta su nombre que se lo vaya a cambiar, ¿verdad? Y había un niño que le habían puesto Caín, se cambió el nombre y dijo: no, quítenme ese nombre, no me gusta Caín. Entonces ya se puede hacer. Pero entonces en la antigüedad, en la costumbre de los romanos, habían nombres de personas que llevaban el nombre de números. Entonces había alguien que se podía llamar
tercio Pech, por ejemplo, ¿verdad? O cuarto Puc, por ejemplo, o cuarto Martínez. O sea, era normal poner una cantidad como un nombre. Ahora, así como cifras completas que se obtenían del resultado de las sumatorias de las letras que componían un nombre. Veamos los elementos, personas y lugares relacionados a este tema. Miremos acá. Por ejemplo, cuando nosotros vemos de qué material era la estatua de Nabucodonosor, nosotros podemos ver que eso habla de un imperio que tiene que ver con riqueza. Era un imperio rico. El oro es una tipología que habla de riqueza. Y aquí vemos, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro. Usted se pone a pensar qué valor tenía esa estatua. ¿Qué será hacer una estatua de 30 metros de alto por 3 metros de ancho, de puro oro? ¿Cuánto cuesta un gramo de oro ahora? ¿Se pone a pensar usted cuánto era su valor? O sea, ¿qué puede usted entender acá? ¿Qué idea le da a usted? ¿Ah? Derroche, el querer mostrar grandeza, que alguien dijera, híjole, se hizo una estatua de oro, 30 metros de alto, hermano, por 3 metros, ¿cuánto oro invirtieron ahí? Entonces, es un imperio que tiene que ver con riqueza. Entonces representa un imperio magnífico, un imperio que va a vislumbrar, un imperio que cualquiera va a cautivar, un imperio que va a decir, ahí está mi solución. ¿Qué Washingtones? Ahí hay prosperidad, estatua de oro, ¿entiende? Ahí sí. Y entonces hay gente que se va a ir detrás de este sistema, porque yo quiero decirle algo, si algo lucha la humanidad hoy en día es cómo salir de la pobreza. Y hay gente que está dispuesta a vender su alma por tal de tener riqueza, hermano. Vaya, se recuerda usted cuando Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Timoteo, muchos codiciando el dinero, porque el amor, y eso ya no lo ministramos, dice la raíz de todos los males, o lo que origina muchos males, es el amor al dinero. No es el dinero, sino es el amor. Hay gente que ama tanto el dinero que es como Mac Pato, sueña con el dinero. Híjole. Y se imagina el dinero, pero es bajo una codicia. Y dice la Biblia, y codiciándolo. Y fíjese usted, hermano, que es tremendo, porque dice la Biblia, en esa carta de Pablo a Timoteo, dice, por lo cual, dice, muchos se apartaron de la fe. Y dice la Biblia que muchos fueron pasados a través de muchos dolores, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces encontramos, hermano amado, acá que es cuando estudiamos este imperio babilónico, y la imagen de la estatua, lo que está mostrando es grandeza, riquezas materiales. Los babilónicos fueron de los primeros pueblos en usar el oro para intercambios comerciales. Entonces, eso es para tener un entendimiento cómo será el sistema, cómo será la forma. Será un sistema en el cual la humanidad dirá, ahí está la respuesta que estábamos esperando, estabilidad financiera. No importa que sea el anticristo, lo que queremos es tener alimento y tener comida y tener esto y tener oportunidades en la vida. Entonces, esto muestra parte de esto. Ahora, las medidas, decíamos que tenía 60 codos de altura. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos. Entonces, explicábamos parte de ello, pero yo quiero ir más adelante de esto. 6 codos de anchura. Entonces mirábamos 60 y encontrábamos también, hermano. Ahora, fíjese usted que es interesante el hecho de ver la grandeza de esa imagen, la extensión de esta imagen. Entonces, aquí hay algo que tenemos que notar. Esto representa la expansión del gobierno mundial del anticristo en el mínimo tiempo posible. Es decir, como que los tiempos se van a agilizar, como que hay una plataforma en la tierra que se está preparando para la manifestación del inicuo, como que hay cosas que están viniendo a la tierra y están llegando a un punto del cual se buscará la necesidad. Será como una necesidad para la tierra de que haya un gobernante mundial.
que habrá una necesidad por causa del caos económico, del caos político, que alguien que pueda traer paz a la tierra. Y entonces, hermano, como que los puntos están llegando a un solo punto, ¿verdad? Como que se está convergiendo en un punto. Y es el hecho de que se está preparando para que venga en un tiempo mínimo un gobierno mundial. Ahora, ese será un dominio global, casi inmediato. Decimos esto porque oiga esto, en geografía, en asuntos de medición del tiempo, el 6 es un número importante. En el anterior ley había algo importante, que los babilónicos usaban como base el número 6. Por eso encontramos 60 codos, 6 codos, 6 instrumentos. Ellos basaban su comercio en relación al número 6. Y entonces aquí hay algo interesante. Decimos que esto porque es en geografía, en asunto de medición del tiempo, el 6 es un número importante, ya que la circunferencia de la tierra es de 360 grados, o sea, 60 veces 6. Y cada grado se divide en 60 minutos y cada minuto en 60 segundos. Además, el año comercial contiene 360 días. Entonces nosotros podemos entender, hermano, que aún hay un sistema que rige la humanidad. Es tan así que el número 6, ¿número de qué nos han enseñado que es? ¿Número de qué? De hombre. El número 7 es un número que está en relación a Dios. ¿Por qué número de hombre? Porque dice la Biblia que el hombre fue formado en el día número 6, ¿verdad? Entonces encontramos nosotros que el número 6 es un número que está relacionado a la humanidad. Si no estoy mal, habían 6 vasijas, ¿verdad? Cuando dice la palabra del Señor que allá en la boda de Caná, el número 6 es un número que está relacionado con la humanidad. Y entonces nosotros vemos, hermano, que la manifestación del anticristo es una manifestación hacia la humanidad. Es una manifestación, una operación hacia el hombre. Es una operación hacia la tierra. Es una operación, hermano, para dañar de una u otra manera a la humanidad misma. Pero bendito sea Dios, porque habemos gente, hermano, que estamos sellados con el bendito Espíritu Santo de Dios, que estamos guardados por Dios y que Dios nos dará el discernimiento y el entendimiento para arrojar de nuestra vida toda operación del espíritu del anticristo. Y veíamos algo más, 6 instrumentos musicales. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Representa el uso imperfecto de la alabanza. Cuando fue creado Luzbel hubo música. Usted ha leído el pasaje de Ezequiel 28:13, creo que lo tengo aquí. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Ahora nos damos cuenta nosotros que en relación a la música también Luzbel operaba en esa dimensión de alabanza. Y aquí nosotros podemos entender una música imperfecta, una alabanza imperfecta. Cuando la estatua de Nabucodonosor fue hecha, hubo música para rendirle honores. Y cuando el inicuo aparezca, también será honrado con música. Los instrumentos musicales sirven para alabar a Dios. Apunte solamente esta cita, Salmo 71:22. Pero los adeptos a los demonios e ídolos, al anticristo y a Satanás, alaban y adoran cantando mensajes engañosos. Usted se va a dar cuenta hoy en día, hermano, que hay música del mundo. Y hay música que a veces hasta la gente, hermano, cristiana siente una inclinación a esa música. Y es música que ministra rebelión. ¿Por qué nuestros jóvenes van a escuchar música que ministra rebelión? Y que el mensaje es: revélate a tu padre, revélate a la autoridad. Mensajes que tienen que ver con el 666. Mensajes que tienen que ver, hermano, con suicidio y muerte. Mensajes que tienen que ver, hermano, para llevar una vida desordenada. Lamentablemente, la música es un medio en donde Satanás se ha metido para contaminar el corazón de mucha gente, hermano, y establecer una plataforma de adoración. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros concebir de que pueblo cristiano, pueblo de Dios, pueblo nacido de parte del Señor, sientan inclinación a música de demonios?
Sientan inclinación a música que no es de Dios, hermano. Ahora, no puede estar tu vaso contaminado, porque también hay contaminación a través de la música que no proviene del cielo. De música, hermano, que lo que ministra es rebelión. Y cuando venimos a la casa de Dios decimos: ¿por qué será que no puedo alabar? Porque tu corazón, tu vida está contaminada. Usted sabe que ahora la música secular tiene niveles. La música secular tiene niveles. Hay música secular satánica. Hay música secular que lleva un espíritu satánico. Hay música secular que a veces tiene que ver con música romántica. Usted me dirá: ¿y cuál de los aconseja oír? Ninguna de ellas. Yo le aconsejo que oiga y cante alabanzas al Señor. Imagínense, Él me mintió, Él me dijo que me amaba y no era verdad. Señor, reprenda al diablo. ¿Y qué más decirle, hermano? Pero qué bueno es Dios, porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios que quiere que nosotros adoremos y alabemos su santo nombre. Amén. Hay gente que a veces, hermano, mire, sin darse cuenta, hay música que lo está llevando al suicidio. Hay música que lo está llevando a la depresión. Hay música que lo está empujando a las drogas. Ellos no saben ni por qué será que ahora yo siento una inclinación a las drogas. Pero ¿sabe por qué es? Porque sencillamente la música que oyen tiene también un espíritu. Usted sabe que la música también porta espíritu. La música también porta espíritu. Amén. Bueno, uno más y nos vamos. Pero me interesaría este me llama la atención. Vamos a ver acá. Mire, pues, escuche esto y vamos a analizar esta palabra. Mire, tremendo esto. ¿Cuáles son los orígenes de Babilonia? Usted sabe que cuando se estudia, el apóstol Sergio la vez pasada estaba hablando acerca de 6 o 7 acontecimientos, y hablaba del acontecimiento Babilonia, bélico. Pero cuando se habla de Babilonia, nosotros tenemos que analizar que en la Biblia Babilonia se tiene que estudiar de diferentes ángulos. La Babilonia histórica, la Babilonia ancestral. Mire, usted ¿sabía algo usted? Que cuando dice la palabra de Dios allá en Génesis capítulo 11, si alguien me corrige si no estoy mal, donde se levanta la torre de Babel, ¿es Génesis 11? ¿Sí? ¿Es Génesis? ¿Los que han leído? ¿O nadie ha leído? ¿Es Génesis 11 donde está la torre de Babel? Sí, Génesis 11. ¿Cómo dice Génesis 11? Léelo ahí, mija, recio ahí con voz de profeta. ¿Qué dice? Ahí está, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Quédate ahí. Fíjese, hermano, que es interesante ver esto, porque se cree a través de los estudios que se han hecho es que ellos buscaban
una puerta, una dimensión espiritual que los conectara a los cielos. Por eso es que se cree que Babilonia es una puerta de entrada a dimensiones espirituales. Se cree que el Edén también era una puerta dimensional. Es tan así que acuérdense que Dios bajaba al Edén. Entonces hay lugares de visitación. Se recuerda a Betel. Dice la Biblia que vio Jacob una puerta abierta, ángeles que subían y bajaban. Hay lugares dimensionales, hermano. Hay lugares, hay puertas dimensionales. Entonces, cuando se establece, y lo que leía la hermana acerca de lo que es Sinar, esa palabra Sinar es importante entenderla, porque Sinar es el origen de Babilonia, es el origen de Babel. Entonces dice la palabra que llegaron a la llanura de Sinar. Aquí Apocalipsis, cuando habla 18:2, uno le llama la atención y dice: y clamó con voz potente un ángel diciendo: ha caído la gran Babilonia. Pero acuérdense que esta gran Babilonia no es una Babilonia geográfica. Esta Babilonia es una Babilonia espiritual. Es un sistema que está marcado con el nombre de Babilonia, porque aparte es esa Babilonia de la cual leía la hermana de Génesis capítulo 11, una Babilonia geográfica. Pero qué pensar en una Babilonia ancestral, qué pensar que la Babilonia, escuche usted esto, hermano amado, que la Babilonia que se muestra en Génesis 11 solamente es la manifestación de una Babilonia ancestral que no se mira, pero que espiritualmente ya existía. ¿Por qué? Porque si la Biblia dice que la nueva Jerusalén desciende de los cielos, ¿no será posible que la Babilonia ancestral descendió de algún lugar? Que la Babilonia espiritual, por eso la Biblia dice: pueblo mío, salid de en medio de ella. ¿De en medio de dónde? De Babilonia. Porque Babilonia es un sistema. Babilonia ahora ya no es un lugar geográfico solamente, sino que es un sistema. Y el Señor le dice a la iglesia: pueblo mío, salid de en medio de ella, para que las plagas de ellos no los alcancen a ustedes. Entonces aquí estamos viendo nosotros una Babilonia, que es una Babilonia espiritual de los días del anticristo. Y la Biblia dice: ha caído la gran Babilonia. Esa palabra gran, acuérdese usted que en el griego representa mega. Por eso cuando dicen la mega mexicana, esa palabra mega es una palabra griega que tiene que ver con la palabra gran. Cuando la Biblia dice el gran pastor de las ovejas, el mega pastor. Cuando dice él tiene una mega iglesia, una gran iglesia. La palabra gran tiene que ver con la palabra griega mega. Entonces ha caído la mega Babilonia y se ha hecho una habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. Quiere decir que pueblo de Dios, hermano, metido dentro de Babilonia, a la cual Dios le está diciendo: salgan, pueblo mío, de ella, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Quiere decir que las plagas hablan de juicios, y quiere decir que hay pecados que se cometen, hermano, en la Babilonia espiritual. Entonces hay gente, hermano, que sin tener entendimiento y sin saber esto, se hacen partícipes de los pecados de Babilonia. Amén. Ahora, mire, esto leía la hermana: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. ¿Qué espíritu estaba operando ahí? Es el espíritu del anticristo. ¿Qué significa anticristo? Aquel que está en contra de,
o el que asume ser Cristo. Cuando hablamos del espíritu de anticristo, es aquel que está en contra de Cristo, que está en contra de la palabra. Ahora, cuando uno mira cómo es que se estableció, dice la Biblia: así los esparció Jehová, por eso fue llamado el nombre de ella Babel. Génesis 11:9, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Y entonces ese es el origen de Babilonia. Babilonia significa confusión. Nimrod, que es el que originalmente construyó Babilonia, Nimrod, su nombre significa rebelde, significa rebelión. Nimrod es un prototipo o un tipo del anticristo, el que se revela las cosas de Dios. Entonces Nimrod estableció y él construyó Babilonia. Los orígenes fueron orígenes a través de un hombre que su nombre significa rebelión. Ahora, cuando uno mira esto, fíjese acá, pues si usted quiere, le mandamos esto a su correo para que usted lo tenga, pero esto es importante verlo. Para poder entender el 666 y la numerología, es importante entender el valor numérico de las letras. Estas son las letras hebreas, y las letras hebreas también tienen un valor numérico. Por ejemplo, la primera letra del alefato hebreo se dice Alef. Nuestra primera letra es la A, y la segunda la B. C es el alefato. Pero cuando vamos al hebreo, el alefato hebreo, sus letras también tienen numerología. Y cuando se habla de Alef, su valor numérico es 1. Bet, que el símbolo es una casa, su valor numérico es 2. Gimel, su valor numérico es 3, su símbolo es un camello. Y así se va yendo, y cada letra representa un número, tiene un valor numérico. Solo para darle esto nada más, y continuamos otro día. Pero mire esto, veamos la frase desde Sinar. En el idioma hebreo, y que se proporciona y que se pronuncia Mexinar, veamos la frase desde Sinar. En el idioma hebreo se pronuncia Sinar. Usted lo encuentra en el original, en Isaías 11:11. Desde Sinar se menciona de esta manera, Mexinar. Y cuando usted va y pone el nombre y establece su número que le corresponde, encuentra que el número es 666. Es increíble. Es increíble que los orígenes de Babilonia están determinados con una numerología que tiene que ver con el número del anticristo. Ahora yo le digo a usted, hay veces que quizás nosotros nunca nos percatamos de eso, pero a medida que los tiempos se acercan, Dios permite entendimiento y revelación. ¿Quiere que veamos otra palabra más? Una palabra que a mí me llamó la atención. Por ejemplo, en numerología, mire esto: pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Daniel 1:18. Daniel 1:18. Se recuerda que ahí Daniel 1:18, si no estoy mal, es que trajeron a los jóvenes, ¿verdad? Eso es lo que relata 1:18. ¿Quién tiene ahí? Daniel 1:18. Dice que los jóvenes dijeron: nosotros nos vamos a comer la comida del rey. Así dice. ¿Qué dice? ¿O qué dice que es? Daniel 1:18, no, Daniel 1:18. ¿Cómo dice? ¿Qué dice? Léelo. Sí, ¿y qué dice? Ahora dice que al final de los días, aquí hay algo que es interesante ver. Nosotros también estamos llegando al final de los días. Y al final de los días tiene que haber gente que se tiene que guardar, porque los días son finales. ¿A quiénes trajeron ahí? A Daniel,
Ananías, Azarías y Misael. Trajeron a Daniel y a sus tres, y dice que los trajeron al final de los días. Es decir que hubieron días y ellos dijeron: no nos vamos a contaminar, y al terminar esos días los trajeron. Pero mire, es impresionante ver, pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese, y esa palabra, oiga eso, en esta frase el valor numérico que enseña que los últimos tiempos estarán impregnados de un espíritu del anticristiano, y será notoria la aparición de esa cifra por todos lados. Ese número cobrará vida en el anticristo, en su gobierno, en la religión, etc. Veamos la frase al final, que se pronuncia de esta manera: Blen Quetzat. Esa es la palabra cuando uno la pronuncia en el idioma hebreo. En el idioma hebreo la palabra al final se pronuncia de esta manera. Pero mire su valor numérico. Su valor numérico es este: 6, 30, 40, 100, 90, 40, que viene a dar un número 666. ¿Por qué no está la letra E, la letra U, la letra E, la letra A? Porque acuérdense que esas son vocales, y cuando se hace una numerología, esas letras no entran porque no tienen un número, un valor numérico. Y entonces esta palabra, cuando por eso dice: hay sabiduría, que se cuente, que se estudie, y encuentras que la palabra al final representa el valor numérico 666. Mire esta palabra. Aquí me llama la atención: el imperio babilónico fue representado como cabeza de oro, o sea, un imperio poderoso. Fue precedido por el imperio medo-persa. Cuando usted mira la estatua de Nabucodonosor, aparecen todos los imperios reflejados. Después vino el imperio griego, y por último el imperio romano. La estatua de Nabucodonosor revelaba la historia de los imperios. Dese cuenta usted que estaba el imperio en acción, era Babilonia. Pero en el sueño viene la interpretación y se muestra que vendría otro imperio, y vendría un tercer imperio y un cuarto imperio. Todavía no se habían revelado, no habían salido a luz, pero ya la revelación de Dios hablaba acerca de los imperios que habrían de venir. ¿Y quién fue el que interpretó esto? Daniel. Daniel entendió los tiempos. Antes que los tiempos fueran dados y se manifestaran, Daniel le dice a Nabucodonosor: esa estatua que tú vistes, la cabeza eres tú, tu reino, pero después vendrá otro reino, después vendrá otro reino, después vendrá otro reino. Qué tremenda sabiduría en Daniel, hermano, que interpretó la visión de la estatua a través de los imperios y de los tiempos. Yo no sé cuántos quisiéramos tener esa sabiduría, ¿verdad? Esa sabiduría tremenda, y que este hombre muestra a través de la revelación los tiempos. Pero fíjese usted que cuando analizado, por eso yo le digo a usted: vaya y escuche el mensaje del día domingo, el misterio de la mujer. Apóstol Sergio Enrique lo dio este domingo, y él habló acerca del misterio de Europa. Y entonces aquí me llama la atención, porque el imperio romano está resurgiendo y es conocido como la Unión Europea. Vemos que Babilonia representa el primer gobierno mundial, y que Roma representa el último gobierno mundial. Pero no solamente como la Roma que nosotros conocemos como Italia, sino un sistema, una Europa volviendo a levantarse. Y cuando analizamos la frase latina Rumit, que significa gobierno romano, porque aquí el gobierno romano representa el gobierno europeo de los últimos tiempos. Y fíjense que cuando se interpreta la palabra gobierno romano, la palabra que se usa es Rumit. Y utilizando la gematría hebrea, encontramos la siguiente frase o cifra. Veamos: Rumit significa gobierno romano, que representa gobierno europeo o Unión Europea. Y mire, cuando se saca la numerología de las letras, gobierno romano, Rumit, su valor numérico es 666.
6. Por eso dice que tenga sabiduría. ¿Quiere que terminemos un último? Este a mí me dejó pensando. Bueno, también esto acá. Fíjese que la frase rumí también significa hombre romano. Y hombre romano, dice, fue el primer emperador mundial y es tipo del último gobernante mundial, el anticristo, quien va a surgir de la Unión Europea, pero de descendencia judía. El apóstol Sergio dice, yo más me inclino que es descendencia musulmana. Pero en medio de todo el movimiento que se da en Europa y las naciones, pero ahora encontramos esto, que cuando se estudia el hombre romano, que es la misma frase rumiti, nosotros encontramos que esa palabra también como resultado da 6, 6, 6. Pero una cosa que lo que a mí me llama la atención y yo quiero terminar en ello, mire todavía esto. Nabucodonosor exigió adorar la imagen que construyó. Algunos estudiosos comparten la idea de que la abominación desoladora consiste en el falso profeta va a levantar una estatua del anticristo en el lugar santo del templo y obligará a que le adoren. La iglesia romana ha preparado la mente y los corazones de las personas para la adoración y veneración de hombres e ídolos, canonizando hombres. Ahora hay más santos, por aquello que si faltaba uno hay dos más, ¿verdad? Y entonces, mire, dése cuenta esto: una adoración y veneración de hombres e ídolos, también conocida como iglesia itálica, frase que al utilizar gematría griega describe lo siguiente: itálica, eclesia. Y cuando usted va y saca el valor numérico, sorprendentemente esa palabra te da 6, 6, 6. ¿Y cuánta gente está metida ahí todavía, verdad, hermano? ¿Usted le da gracias a Dios que usted salió de ahí? Usted le da gracias a Dios porque un día sus ojos estaban velados, no podía ver. Pero bendito sea Dios, porque Dios te establece en una iglesia. Y cuando hablo de iglesia no me refiero solo a Adonai, me refiero a la iglesia del Señor Jesucristo. Me refiero que Dios te sacó de la idolatría y del engaño para establecerte, y no que camines bajo el espíritu del anticristo. Esta palabra me llamó la atención. Yo aquí quiero terminar. Para la adoración a la imagen de oro se dio la orden a nivel mundial de postrarse ante ella, y los que no obedecieron fueron condenados a muerte. Esto representa que en el último tiempo todo el que no se postra ante la imagen del anticristo será condenado a muerte. Algunos preferirán la muerte antes que ofender a Dios, pero oiga esto: pero otros negarán su fe para preservar su vida, y esto será la apostasía. Usted sabe que viene un tiempo de una gran apostasía. ¿Qué significa la palabra apostasía? ¿Qué significa la palabra apostatar? Apostatar es negar la fe. Apostatar, cuando dice este es un apóstata, es una persona que habiendo caminado en la verdad, ahora se retracta. En la Biblia nosotros encontramos apostasías reversibles e irreversibles. Por ejemplo, cuando Pedro negó que no conocía a Jesús, y dice la Biblia que él maldijo, Pedro ahí cayó en un momento de apostasía. Pero en el momento en que cayó el espíritu de arrepentimiento sobre él, Pedro lloró amargamente y él pudo volver nuevamente al Señor. Eso se conoce como una apostasía reversible. La apostasía de Judas es una apostasía irreversible. Él ya no pudo regresar de la apostasía. Él murió en medio de un espíritu de apostasía en su corazón. Entonces es impresionante ver que hay mucha gente, hermano, que en el tiempo final el espíritu del anticristo va a poner un espíritu de apostasía. La gente va a dejar la fe,
la gente va a dejar de buscar a Dios, la gente va a dejar de reunirse en los templos y se van a volver otra vez a un sistema del mundo. Gente que no va a estar dispuesta a pagar el precio. Hay veces que hay gente, hermano, que hasta en su propia escuela, en la propia universidad, en el propio trabajo, hasta les da vergüenza decir que son cristianos. ¿Y cómo es posible que alguien que en esta iglesia sirve a Dios, adora a Dios, danza a Dios, y allá en el trabajo, tú eres cristiano? No, yo solamente soy admirador del cristianismo. Y dice usted, ¿por qué no dice que es cristiano? Porque a mí me da pena que me vayan a correr del trabajo. ¿No será que ya hay una pequeña apostasía ahí? ¿No dice la Biblia: el que me negare delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre? ¿Por qué te va a dar vergüenza decir que eres cristiano? Usted no sabe que cuando nosotros decimos que somos cristianos, eso nos compromete más, porque la gente está mirando que somos cristianos. Amén. Ahora termino. El valor numérico de la palabra apóstatas. Asústese, porque el valor numérico en el alfabeto griego antiguo dice, y aquí llama la atención algo: valor numérico de apóstata. Mire, su valor numérico, cuando nosotros le sacamos la numerología a la palabra apóstata, que es en el griego apóstates, nos da un valor numérico de 6, 6, 6. Has de saber esto, que en los últimos tiempos habrán algunos, gracias a Dios que no dice todos, habrán algunos que apostatarán de la fe, oyendo a espíritus engañadores y a espíritus de demonios. Amén. Mire, que a usted nunca lo confundan, hermano. Que usted nunca vaya después de oír, diga: si tiene razón, verá que no hay infierno. Con razón aquí en Mérida hay tanto calor, aquí es el infierno. Reprenda toda obra del diablo. Amén. El valor numérico de apóstata, su valor numérico es 6, 6, 6. Pero nosotros oramos a Dios y clamamos a Dios e intercedemos delante de Dios, hermano, para que si hay gente que un día adoró, sirvió, amó a Dios, que ellos sean regresados en el nombre de Jesús. Que esa apostasía se vuelva reversible y vuelvan otra vez a los caminos del Señor en arrepentimiento, como regresó Pedro, ¿verdad? Decir: Señor, perdóname. Y hermano, mire, yo creo algo: la gente que va a ser restaurada en este tiempo es gente que va a ser restaurada hasta para la eternidad. Yo creo gente que va a ser restaurada al nivel de Pedro, que después que negaron al Señor, después estarán dispuestos a dar su vida por el Señor. Estarán dispuestos a amar a Dios con todo su corazón, hermano. Entonces ahí había un mensaje, había una palabra, hermano. Entonces necesitamos nosotros en este tiempo tener el discernimiento y el entendimiento y poder nosotros ver cuáles son las actitudes. Hay gente que ha estado siendo atacada de parte de espíritus inmundos. Hay gente que empieza a sentir un decaimiento espiritual, ya no el deseo de buscar a Dios, una apatía, una indiferencia, ya no el deseo de orar, ya no el deseo de buscar a Dios. Hermano, empiezan otra vez las malas palabras, empiezan las malas actitudes, empiezan los deseos del pasado. Y entonces, ¿qué está pasando? Un espíritu inmundo está manifestándose, y nosotros tenemos que pararnos en autoridad y decir: en el nombre de Jesús, yo reprendo todo espíritu de Satanás. Yo fui creado para adorar a Dios, para servir a Dios. Mi corazón es un corazón que está determinado a adorar y servir al Señor. Y hermano, y cuando podamos sentir nosotros que están viniendo influencias espirituales que nos quieren sacar de la adoración, y nos dicen: qué aburrido es adorar, ¿para qué adoras? No, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Yo voy a adorar al Señor y me voy a meter en adoración y voy a tocar el trono de Dios. Amén. Hay gente que a veces, hermano, no le gusta adorar. Amén. Y le gusta más la pachanga espiritual.
Y ahora levante sus manos y vamos a adorar. Y usted sabe que el momento de más comunión y más cercanía a Dios es el momento en que tú adoras al Señor. ¿Y qué decir el momento de la adoración de un cántico nuevo? En donde tú ya no estás siguiendo al director, en donde tú ya no estás cantando lo que el director canta, sino en el momento en que tú con tus propias palabras levantas tus manos y empiezas a adorar al Señor. Y te levantas en adoración y le dices al Señor cuánto tú lo amas. Así que yo le bendigo y yo declaro sobre usted el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios obrando y moviéndose sobre su vida. Póngase sobre sus pies y le damos un fuerte aplauso, Señor, en el nombre de Jesús. Y declaramos esa palabra de vida en el nombre de Cristo. Levante sus manos, oramos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, venimos orando, venimos bendiciendo tu nombre, venimos declarando en el nombre de Jesús, papito lindo, que tu santo y glorioso Espíritu está sobre nosotros, Padre. Gracias, es un deleite adorarte, es un deleite servirte, es un deleite, Señor, amarte, es un deleite, Señor. Hemos propuesto en nuestro corazón guardar nuestro corazón para ti, oh Dios. En el nombre de Cristo, Padre, te adoramos, somos hijos tuyos, hemos nacido para adorarte, hemos nacido para servirte, Señor. Estamos aquí en esta tierra, papito lindo, y hemos tenido el privilegio de que tú te has revelado en nuestras vidas. Gracias, papito, gracias, porque sobre nuestras vidas está operando el Espíritu de Cristo. Tu palabra dice, Señor amado, que nosotros tenemos el Espíritu de Cristo. Nosotros tenemos el Espíritu de tu Hijo amado Jesús, un espíritu de adoración, un espíritu de santidad, un espíritu de obediencia, un espíritu de amor en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, papito lindo, en el nombre de Jesús. Dele gracias al Señor. Bendiga el nombre del Señor. Dele gracias por su inmenso amor. Dele gracias porque Él le ha salvado y le ha redimido y nos ha dado ahora la oportunidad para que nosotros sirvamos a Dios, para que nosotros amemos a Dios con todo nuestro corazón, no al espíritu de rebelión, no al espíritu del anticristo, no a todo espíritu que no sea de acuerdo al Espíritu Santo, no al espíritu de Babilonia, no al espíritu de rebelión, de iniquidad, sí al espíritu de piedad y de santidad en el nombre de Jesús. Gracias te damos, papito lindo. Bendice a tus hijos, bendice tu pueblo y llévanos con tu paz y llévanos con tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermano, que Dios le guarde. El día domingo estamos acá. Le esperamos para que juntos vengamos a buscar la presencia y el rostro del Señor. Amén. ¿Tenés el anuncio ahí? Tome su lugar, solamente queremos pasarle este anuncio. Pásalo. ¿Está ahí, no? Hermano, tome su lugar 5 minutitos nada más. Queremos invitarle, escuche esto, el próximo jueves nosotros queremos hacerle a usted una invitación. Queremos sembrar. Póngame atención, escúcheme por favor. Nosotros estamos ahorita, hermano, en un momento muy, pero muy importante. Yo platiqué con la persona de acá atrás y dice, mire, el terreno todavía está ahí. No lo hemos vendido, pero tenemos que platicar, tenemos que negociar. Y entonces yo me he propuesto algo, hermano, yo lo he platicado con mi familia. Tuve que suspender algunas actividades que iban a requerir invertir aquí en la obra, y entonces para captar recursos, pero captar recursos en beneficio de la obra del Señor. Entonces, ¿por qué necesitamos recursos? Porque nosotros necesitamos de una u otra manera ver el avance de la obra. Quiero contarle algo. Hemos platicado con las personas que están viendo el hecho de